El viento hacía temblar las ventanas del pequeño aula, haciendo que las luces fluorescentes parpadearan ligeramente. Lucía Morales suspiró, acomodando un mechón de cabello detrás de su oreja mientras miraba el reloj. 5:42 de la tarde. El día escolar había terminado hacía horas, pero ahí estaba ella, corrigiendo trabajos bajo la tenue luz de su lámpara de escritorio, con las mangas de su suéter subidas hasta los codos, revelando leves manchas de tinta de los bolígrafos rojos que había agotado antes. El aula olía ligeramente a marcadores de pizarra y libros viejos, los aromas familiares de largas horas dedicadas a preparar lecciones, organizar tareas de los estudiantes y luchar contra la interminable marea de recortes presupuestarios en un sistema educativo en declive. Su teléfono vibró contra la superficie desordenada de su escritorio. Número desconocido. Frunciendo el ceño, dudó antes de contestar. ¿Hola? Una voz suave y confiada al otro lado le provocó un escalofrío inmediato por la espalda. Señorita Morales. Mi nombre es Alejandro Navarro. Su agarre en el teléfono se tensó. ¿El Alejandro Navarro? ¿El inversionista multimillonario? El mismo hombre cuya cara había adornado la portada de Forbes el mes pasado bajo el titular El Rey de Hielo de Wall Street. Supongo que esto es una sorpresa, continuó, como si leyera su mente. Necesito hablar con usted. Es urgente. Parpadeó. ¿Qué demonios podría querer de mí? No entiendo, admitió, acercando el teléfono a su oído como si hubiera escuchado mal. Prefiero explicarlo en persona, respondió. Enviaré un auto. 20 minutos. Lucía casi se rió. La audacia de este hombre. Espere, ¿qué? ¿Cree que puedo simplemente? No estaría llamando si no fuera importante, señorita Morales, interrumpió, su tono frío, inquebrantable. Y créame, valdrá la pena su tiempo. La línea se cortó. Lucía miró su teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Acababa de ser convocada por un multimillonario? 20 minutos después, un elegante Bentley negro se detuvo frente a la escuela. Lucía dudó en los escalones de la entrada, aferrando la correa de su bolso. Había pasado todo el trayecto cuestionándose, preguntándose si estaba cometiendo el mayor error de su vida al aceptar reunirse con este hombre. Demasiado tarde para echarse atrás ahora. El conductor, un caballero mayor con un traje perfectamente planchado, abrió la puerta para ella sin decir palabra. Lucía dudó antes de entrar, el aroma a cuero caro y algo vagamente masculino envolviéndola. La ciudad pasó borrosa a través de las ventanas tintadas. Había vivido en Nueva York toda su vida, pero nunca la había visto desde este ángulo, desde el mundo de las personas que ganaban dinero más rápido de lo que ella podía gastarlo, que vivían en áticos en lugar de apartamentos con techos con goteras. Cuando el auto finalmente se detuvo frente a The Astoria, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, su estómago se retorció. ¿Qué demonios estoy haciendo? Entró al edificio donde el conductor la había guiado, un salón privado en la azotea, reservado solo para los huéspedes más ricos. La tenue iluminación proyectaba largas sombras sobre los pisos de mármol pulido. Y entonces lo vio. Alejandro Navarro estaba sentado en una mesa junto a las ventanas de piso a techo, su presencia tan imponente que parecía absorber toda la luz de la sala. Estaba vestido con un traje gris carbón a medida, con un vaso de whisky en una mano, su mirada fría y evaluadora mientras la veía acercarse. Señorita Morales, dijo suavemente, señalando el asiento frente a él. Por favor, siéntese. Lucía dudó antes de sentarse, con el pulso latiendo en su garganta. ¿Va a decirme por qué estoy aquí, o tengo que adivinar?, preguntó, cruzando los brazos. Una leve sonrisa tocó sus labios, como si estuviera divertido por su desafío. Necesito una esposa. Lucía parpadeó. Luego, ¿perdón? Me escuchó. Su tono era exasperantemente tranquilo. Necesito una esposa. Y quiero que usted ocupe ese papel. Lucía lo miró, esperando el remate. Nunca llegó. ¿Usted qué?, balbuceó. Ni siquiera lo conozco. Eso es precisamente por lo que es la candidata perfecta, respondió suavemente, dejando su vaso. No es de mi mundo. No tiene motivos ocultos. Y es inteligente, independiente. Eso la hace ideal.
Su cabeza daba vueltas. Esto es una locura. No puede simplemente. Señorita Morales. Su voz se tornó más fría, más afilada. Le ofrezco 5 millones de dólares. Silencio. El aire entre ellos se volvió tenso, pesado. El estómago de Lucía se retorció. Está bromeando, susurró. No bromeo. Se inclinó hacia adelante, sus penetrantes ojos azules fijos en los de ella. Es un arreglo de negocios, continuó. Necesito una esposa por un periodo limitado de tiempo para asegurar una herencia. Usted necesita estabilidad financiera. Esto nos beneficia a ambos. Lucía tragó con fuerza. ¿Por qué yo? Alejandro ladeó ligeramente la cabeza. No está desesperada por dinero, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Lo que significa que no intentará aprovecharse de mí. Y no tiene vínculos con mi mundo, no tiene razones para querer más de lo que ofrezco. Es limpio, simple. Su pulso resonaba en sus oídos. ¿Y si digo que no? Exhaló, lento y deliberado. Entonces encontraré a alguien más. Su voz era indiferente, pero su mirada era implacable. Y usted volverá a luchar con el alquiler, trabajando hasta tarde solo para llegar a fin de mes. La mandíbula de Lucía se tensó. Había investigado sobre ella. La realidad de su situación la aplastó. Préstamos estudiantiles. Un sueldo que apenas cubría sus facturas. Sin ahorros, sin red de seguridad. 5 millones de dólares. Suficiente para cambiar su vida para siempre. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué clase de trato estaba haciendo con el diablo? Necesito tiempo para pensar, dijo, su voz apenas un susurro. Alejandro la estudió por un largo momento. Luego, metió la mano en su bolsillo, sacó una tarjeta de presentación y la deslizó por la mesa. Tiene 48 horas, dijo simplemente. Después de eso, la oferta expira. Lucía dudó, luego tomó la tarjeta, pasando los dedos por las letras en relieve. Alejandro Navarro. CEO, Navarro Industries. En el momento en que salió del salón y entró al auto que la esperaba, supo que su vida nunca sería la misma. ¿Y lo que más la aterrorizaba? No sabía si estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, o la mejor decisión que jamás había tomado. La tarjeta de presentación ardía en el bolsillo de Lucía durante todo el trayecto a casa. Nunca se había sentido más fuera de lugar en su propia piel que sentada frente a Alejandro Navarro en ese salón de lujo imposible. Su presencia había sido abrumadora, su voz tan firme y controlada que incluso ahora, al entrar en su pequeño apartamento de una habitación, aún podía escucharlo. 5 millones de dólares. El número giraba en su cabeza como una tentación susurrada. Lucía arrojó su bolso sobre el sofá desgastado y se dejó caer en su lugar habitual, mirando el ventilador del techo mientras hacía sus lentas e irregulares rotaciones. El apartamento olía ligeramente a café y a la vela de vainilla que siempre encendía después de un día largo, un contraste marcado con el mundo estéril y lleno de dinero que acababa de dejar. Tomó su portátil, sus dedos dudando sobre el teclado antes de escribir. Alejandro Navarro. Docenas de artículos aparecieron al instante. Forbes, Business Insider, The Wall Street Journal. No solo era rico, era uno de los hombres más ricos del país. Un multimillonario hecho a sí mismo con una reputación de ser implacable en los negocios y emocionalmente inaccesible en todos los demás aspectos de la vida. Lucía hizo clic en un artículo reciente. A los 32 años, Alejandro Navarro sigue siendo una de las figuras más codiciadas en las finanzas globales. El CEO de Navarro Industries ha construido un imperio valuado en más de 30.000 millones de dólares, pero a pesar de su dominio financiero, su vida personal sigue siendo un misterio. Sin relaciones públicas y con una reputación de ser tan frío como sus estrategias de negocio, una cosa es segura, Navarro no es un hombre que deje que las emociones interfieran con sus decisiones. Exhaló lentamente. No era de extrañar que la hubiera abordado como si fuera una transacción comercial. Su teléfono vibró a su lado. «Sofía, ¿bebidas esta noche?» «Lo necesitas, lo siento». Lucía sonrió. Si había alguien que podía ponerle sentido a esto, era Sofía. «¿Me estás diciendo que un multimillonario quiere pagarte 5 millones de dólares para casarte con él?»
La voz de Sofía fue prácticamente un chillido sobre el zumbido tenue del bar. Lucía hizo una mueca. «Baja la voz». Sofía golpeó su margarita en la mesa, con los ojos muy abiertos. «Lucía. Esto es una locura». «¿Cómo? Realmente una locura». «Lo sé», gimió Lucía, frotándose las sienes. «¿Lo estás considerando en serio?», exigió Sofía. «Yo», Lucía vaciló. «No lo sé». Sofía se inclinó, bajando la voz. «Lucía, lo entiendo. Estás ahogada en deudas. Tu trabajo es agotador. Y seamos realistas, 5 millones de dólares cambian la vida. Pero, ¿casarte? Con un completo desconocido». Lucía se mordió el labio. «No es un matrimonio real». Sofía le lanzó una mirada. «Sí, y tampoco lo es Santa Claus, pero aún tienes que seguirle el juego». Lucía rió a pesar de sí misma. Sofía se suavizó. «Escucha, cariño. Si haces esto, necesitas preguntarte una cosa, ¿puedes manejar estar en su mundo? Porque no solo te casas con un hombre como Alejandro Navarro. Te casas con su dinero, su negocio, sus reglas». Esa era la parte que Lucía no podía sacarse de encima. No se trataba solo del dinero. Se trataba de lo que le costaría. Lucía estaba frente a Navarro Industries, con el estómago hecho un nudo de nervios. El edificio era una imponente torre de vidrio y acero, tan intimidante como el hombre dentro. Respiró hondo, enderezó los hombros y pasó por las enormes puertas giratorias. Dentro, todo era elegante y minimalista, paredes grises frías, pisos de mármol pulido, la eficiencia silenciosa de un imperio funcionando como una máquina bien engrasada. Una mujer elegantemente vestida en la recepción la saludó con una sonrisa educada pero distante. «Señorita Morales, el señor Navarro la espera». Lucía apenas tuvo tiempo de procesar eso antes de ser conducida a través de un conjunto de ascensores privados. El ascenso fue suave, silencioso, demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Y entonces las puertas se abrieron al último piso. Alejandro estaba junto a la enorme ventana de piso a techo, mirando la ciudad como si la poseyera. Lo cual, para ser justos, probablemente hacía. Se giró cuando ella entró, su expresión ilegible. «¿Viniste?» Lucía cruzó los brazos. «Tengo condiciones». Su boca se curvó en la más leve insinuación de una sonrisa. No esperaba menos. Ella respiró para estabilizarse. «Si hago esto», dijo, «necesito un contrato. Uno real. Quiero límites. Quiero saber exactamente a qué me estoy metiendo». Alejandro asintió, como si estuviera complacido. «Ya hice redactar uno». «Por supuesto que lo hizo». Señaló hacia un conjunto de sillas de cuero junto a su escritorio. «Siéntate». Lucía lo hizo, con el corazón latiendo mientras él deslizaba un documento grueso hacia ella. Lo hojeó, sus dedos apretándose alrededor de las páginas mientras leía. El matrimonio duraría exactamente un año. Recibiría una compensación financiera de 5 millones de dólares, transferidos en cuotas. Vivirían juntos para mantener la ilusión de un matrimonio real. Se requerirían apariciones públicas. No habría expectativas de intimidad a menos que se acordara mutuamente. Un acuerdo de confidencialidad le impedía discutir el arreglo. Su boca estaba seca para cuando levantó la vista. «Esto es, detallado». Alejandro la observó, su mirada firme. «No dejo las cosas al azar». Lucía dudó. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿De verdad?» Un destello de algo ilegible cruzó su rostro. «Eso no es relevante». Ella se recostó. «Lo es para mí». Su mandíbula se tensó. «Necesito estar casado para acceder a mi herencia completa». Las cejas de Lucía se alzaron. «Espera, ¿necesitas una esposa para obtener tu propio dinero?» Su expresión se oscureció ligeramente. «Digamos que mi padre no creía en entregar el poder sin condiciones». Algo en la forma en que lo dijo hizo que su pecho se apretara. Pero ella no estaba allí para desentrañar el pasado de Alejandro Navarro. Estaba allí para cambiar su propio futuro. Lucía exhaló lentamente, mirando el contrato una vez más.
Luego, antes de que pudiera dudar de sí misma, tomó el bolígrafo. Y firmó su nombre. En el momento en que lo hizo, Alejandro extendió la mano por el escritorio y tomó la suya. El calor de su piel contra la de ella le provocó una sacudida, algo extraño e inesperado. Bienvenida a tu nueva vida, Lucía dijo. Su corazón latía con fuerza mientras miraba sus ojos azules y legibles. Acababa de hacer un trato con un hombre al que apenas conocía. Y ahora no había vuelta atrás. En el momento en que Lucía entró al ático de Alejandro Navarro, supo que había entrado en otro mundo. No solo era grande. Era el tipo de lugar que te hacía preguntarte si habías entrado accidentalmente en un museo o una exposición de arte en lugar de la casa de alguien. Ventanas de piso a techo revelaban una vista impresionante del horizonte de Nueva York, la ciudad extendiéndose infinitamente bajo un cielo púrpura crepuscular. Los muebles eran elegantes, modernos y claramente caros, tonos apagados de gris y negro, acentuados con caoba profunda y vidrio. Todo estaba meticulosamente arreglado, ni un solo elemento fuera de lugar. Se sentía, sin vida. Lucía se movió incómoda, aferrando la correa de su bolsa de viaje. ¿Vives aquí solo?, preguntó, su voz rebotando ligeramente en el vasto espacio abierto. Alejandro dejó su maletín cerca de la entrada. Tengo una ama de llaves que viene durante el día. De lo contrario, sí. No era ninguna sorpresa. El lugar no parecía habitado. Parecía curado. Tu habitación está al final del pasillo, continuó Alejandro, señalando hacia un corredor que se ramificaba desde el espacio principal. Está completamente amueblada. Hice que trajeran algunas de tus cosas de tu apartamento. Lucía se giró hacia él, frunciendo el ceño. ¿Mandaste a alguien a entrar a mi apartamento? Alzó una ceja. ¿Preferirías haber movido todo tú misma? Sus labios se abrieron, luego se cerraron. La verdad era que había temido empacar y mudar todas sus pertenencias sola. Aún así, el hecho de que lo hubiera hecho sin preguntar la inquietaba. La próxima vez, tal vez consúltame antes de tomar decisiones sobre mi vida, murmuró. Un destello de diversión cruzó su rostro. Anotado. Ella exhaló, frotándose las sienes. Iba a ser un año largo. 3 días después, Lucía se encontró frente a un espejo de cuerpo entero, intentando convencerse de que no parecía una impostora. El vestido era deslumbrante, seda esmeralda profunda que abrazaba sus curvas en los lugares correctos, el tipo de vestido que pertenecía a un salón de baile, no a alguien que normalmente usaba cardigans y jeans. ¿Te ves bien?, llegó la voz de Alejandro desde la puerta. Lucía se giró, sobresaltada. Por un breve momento, su aliento se detuvo. Él se veía diferente. Lo había visto en trajes a medida antes, pero esto era otra cosa. El smoking negro impecable le quedaba como si hubiera sido hecho para él, lo cual, conociéndolo, probablemente era así. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con suavidad, su mandíbula afilada aún más definida bajo el cálido resplandor de las luces del dormitorio. Lucía tragó. Entonces, ¿a dónde vamos exactamente? La gala anual de la Fundación Navarro, respondió. Déjame adivinar, ¿otro requisito para tu herencia? Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Algo por el estilo. Lucía cruzó los brazos. ¿Y qué se espera de mí exactamente esta noche? Alejandro se acercó más, su mirada penetrante fijándose en la de ella. Ahora eres mi esposa, Lucía. Eso significa estar a mi lado, sonreír a las personas correctas y fingir que este matrimonio es real. Ella resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Claro. Sonreír, asentir, lucir bonita. Entendido. Su sonrisa se profundizó. Intenta no parecer demasiado miserable. Antes de que pudiera responder, le ofreció su brazo. Lucía dudó. Luego, con un suspiro silencioso, deslizó su mano en el pliegue de su codo. Su cuerpo era cálido. Sólido. Por primera vez, la realidad de lo que había aceptado la golpeó de verdad. Esto no era solo un contrato en papel. Para el resto del mundo, ahora era la señora Navarro. La gala de la Fundación Navarro se celebró en uno de los lugares más exclusivos de Manhattan, un gran salón lleno de candelabros de cristal y elegancia de dinero antiguo.
Los tacones de Lucía resonaban suavemente contra el suelo de mármol mientras Alejandro la guiaba entre la multitud. Las cabezas se giraban. Los ojos seguían. Prácticamente podía escuchar los susurros. ¿Esa es su esposa? Pensé que nunca se casaría. Ella es, no lo que esperaba. Las uñas de Lucía se clavaron en su palma. Alejandro debió haberlo sentido porque se inclinó ligeramente, sus labios cerca de su oído. Relájate, murmuró, su voz baja y suave. Lo estás haciendo bien. Fácil para él decirlo. Él estaba en su elemento aquí. Lucía, por otro lado, sentía que había entrado en un nido de leones envuelta en un vestido que no era suyo. Y entonces, como si la noche no pudiera empeorar. Una mujer rubia apareció frente a ellos, su sonrisa afilada como un cuchillo. Alex ronroneó. Casi no creí los rumores. Lucía sintió a Alejandro tensarse a su lado. Isabela dijo, su voz desprovista de calidez. La mujer, Isabela, giró su mirada hacia Lucía, dándole una evaluación evidente. Y esta debe ser tú, esposa, dijo, la última palabra cargada de escepticismo. Lucía forzó una sonrisa. Esa soy yo. Los labios de Isabela se curvaron, un destello de diversión en sus ojos azules. ¡Qué inesperado! Lucía no estaba segura de que la molestaba más. La condescendencia en el tono de Isabela o la forma en que Alejandro de repente irradiaba pura tensión. Lo miró. Su mandíbula estaba apretada. Su agarre en su cintura un poco demasiado fuerte. Bueno. Si iban a vender este matrimonio, mejor que lo vendieran bien. Lucía se giró hacia Isabela y sonrió dulcemente. ¿Sabes qué más fue inesperado?, dijo ligeramente. Lo rápido que me enamoré de él. Los dedos de Alejandro se crisparon contra su piel. Los ojos de Isabela se oscurecieron ligeramente. ¿Es eso cierto? Lucía se acercó más a Alejandro, apoyando una mano en su pecho como si fuera lo más natural del mundo. Tarareó. Me conquistó de inmediato. ¿No es así, cariño? Alejandro apenas dudó. Luego, con una sonrisa que le provocó un escalofrío por la espalda, deslizó un brazo alrededor de su cintura, atrayéndola más cerca. Así es, cariño, murmuró, su voz cargada de diversión. Lucía tuvo aproximadamente 3 segundos para procesar lo que estaba sucediendo antes de que Alejandro Navarro levantara su barbilla y la besara. No fue un beso cortés, escenificado. Fue lento. Calculado. Peligroso. Sus labios eran cálidos, firmes, prolongándose lo suficiente como para enviar un calor en espiral por su espalda. Para cuando se apartó, Lucía estaba segura de que su corazón latía con fuerza. Isabela carraspeó. Bueno. ¡Qué encantador! La sonrisa de Alejandro nunca vaciló. Disfruta el resto de tu velada, Isabela. Con eso, guió a Lucía lejos, su agarre firme pero casual. Lucía exhaló bruscamente. ¿Qué demonios fue eso?, siseó por lo bajo. Alejandro ni siquiera la miró. Control de daños. Lucía no estaba segura de que la inquietaba más. El hecho de que lo había hecho con tanta facilidad. O el hecho de que no estaba segura de si había estado fingiendo en absoluto. La mañana después de la gala, Lucía despertó entre sábanas de seda desconocidas. Por un breve momento, olvidó dónde estaba. Luego, todo volvió de golpe. ¿El contrato? El matrimonio. El beso. Sus dedos rozaron sus labios como si aún pudiera sentir el eco del toque de Alejandro. Cerró los ojos con fuerza. No había sido nada. Una actuación. Una escena bien ejecutada para beneficio de Isabela. Excepto. Su corazón había latido con fuerza. Su aliento se había detenido. ¿Y lo peor de todo? Por una fracción de segundo, lo había querido. Lucía gimió, rodando sobre su estómago. Esto es peligroso. Un golpe seco en la puerta del dormitorio la sobresaltó. El desayuno está listo, llegó la voz profunda de Alejandro. Parpadeó hacia la puerta, desconcertada. ¿Desayuno? Había esperado un silencio incómodo, tal vez incluso evasión, después de anoche. No,
Esto. Con cautela, salió de la cama y se puso una bata antes de entrar al área de comedor iluminada por el sol. Y se congeló. Alejandro estaba en la estufa. Cocinando. El CEO multimillonario estaba en el elegante mostrador de mármol, con las mangas arremangadas, volteando lo que parecía sospechosamente a panqueques. ¿Qué dijo inexpresivamente? ¿Estás haciendo? No levantó la vista. Preparando el desayuno. ¿Tú, cocinas? Sonrió. Contrario a la creencia popular, soy capaz de usar una estufa. Lucía cruzó los brazos. ¿Esto es parte del contrato? Deslizó un plato hacia ella. No. Pero pensé que apreciarías una oferta de paz después de anoche. Dudó. Entonces, ¿si te das cuenta de que ese beso fue completamente innecesario? Alejandro encontró su mirada, un destello de diversión en sus ojos azules tormentosos. ¿Lo fue? El estómago de Lucía dio un vuelco. Tomó un tenedor y pinchó un pedazo de panqueque. No vamos a hablar de esto. Como desees. Pero la sonrisa en sus labios decía que no iba a olvidar. La paz matutina fue efímera. Esa tarde, Valeria, la asistente de Alejandro, entró al ático con un aire de urgencia. Tenemos un problema. Lucía y Alejandro intercambiaron una mirada antes de girarse hacia Valeria. Déjame adivinar, dijo Alejandro secamente. Alguien está cuestionando el matrimonio. Valeria asintió, dejando una tableta en la mesa. El New York Sentinel publicará un artículo sobre ustedes mañana. Sus fuentes dicen que su matrimonio es sospechoso. Piensan que es una farsa. El estómago de Lucía dio un vuelco. Por supuesto. Un hombre como Alejandro Navarro no se casaba sin levantar sospechas. Alejandro exhaló bruscamente. ¿Quién está detrás? Valeria dudó. El abogado de tu padre. Ricardo Vargas. La mandíbula de Alejandro se tensó. Por supuesto que es él. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué le importa nuestro matrimonio al abogado de tu padre? La expresión de Alejandro se oscureció. Porque si la Junta cree que nuestro matrimonio es falso, podrían impugnar mi reclamo a la herencia. Lucía lo miró fijamente. Espera, ¿podríamos perder? Su mirada se dirigió a ella. Yo podría perder. Tú aún te irás con tu dinero. Lucía apretó los puños. ¿Por qué le molestaba esa idea? Está bien, dijo, obligándose a concentrarse. ¿Qué hacemos? Los ojos de Alejandro sostuvieron los suyos. Hacemos que crean. 2 días después, el New York Sentinel publicó su titular. La misteriosa novia de Alejandro Navarro, ¿amor verdadero o una transacción comercial? El rostro de Lucía estaba en todas partes. Hojeó el artículo, con el corazón latiendo con fuerza. Varias fuentes afirman que el repentino matrimonio del multimillonario Alejandro Navarro con la exmaestra de escuela Lucía Morales es altamente sospechoso. Sin historial de citas previo, sin compromiso y una boda apresurada levantan preguntas sobre la legitimidad de su unión. ¿Es este matrimonio una estrategia para asegurar el imperio de Navarro? Lucía gimió. Básicamente me llamaron cazafortunas. Alejandro se recostó en su silla, con los ojos afilados. Vamos a cambiar la narrativa. ¿Cómo? Una lenta sonrisa curvó sus labios. Haciéndolos mirar. Durante las siguientes 2 semanas, Lucía y Alejandro se convirtieron en la pareja de moda en Manhattan. Citas nocturnas en restaurantes de lujo. Miradas robadas, risas susurradas. Los paparazzi los captaron tomados de la mano, con la cabeza de ella apoyada en su hombro. Escapadas románticas. Un viaje de fin de semana a los Hamptons, capturado perfectamente por un fotógrafo aleatorio. El frenesí en redes sociales. Los artículos pasaron de escepticismo a admiración. El matrimonio falso comenzaba a parecer muy real. ¿Y Lucía? Odiaba lo fácil que era caer en el papel. Lo effortless que se sentía fingir. Porque en algún punto entre los momentos escenificados y el afecto forzado, algo había cambiado. No estaba segura de cuándo había sucedido exactamente.
Tal vez fue la forma en que la mirada de Alejandro se prolongaba más de lo necesario. O como su toque, antes calculado, ahora se sentía casi natural. O tal vez fue el beso. El segundo. A diferencia de la gala, este no había sido para el espectáculo. Había sido real. Y Lucía lo había correspondido. Ahora, cada vez que estaban solos, el aire crepitaba con una tensión no expresada. Pero tenían un acuerdo. Esto no era real. ¿Verdad? Una noche, Lucía estaba acurrucada en la sala del ático, hojeando el New York Sentinel. Esta vez, el titular estaba a su favor. Alejandro entró, aflojándose la corbata. ¿Y bien?, preguntó. Lucía sonrió. Nos llaman la historia de amor más intrigante del año. ¿Rió? ¿Ves? Te dije que los conquistaríamos. Ella dudó, observándolo. Sí. Somos buenos fingiendo, ¿verdad? Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Antes de que pudiera procesarlo, se acercó más, su mirada oscureciéndose. ¿Crees que todo es falso?, murmuró. Su aliento se detuvo. No se supone que estamos fingiendo, susurró. Sus dedos rozaron su mejilla. Entonces, ¿por qué esto se siente real? El corazón de Lucía latía con fuerza. No lo se admitió. Por primera vez, ninguno de los dos tenía una respuesta. Alejandro respiró lentamente, su pulgar rozando su labio inferior. Esto no debía pasar, murmuró. Pero no se alejó. Tampoco lo hizo ella. Y cuando sus labios finalmente se encontraron, no había nada escenificado en ello. Esta vez, no fue para las cámaras. No fue para ellos. Fue para ella. Y eso aterrorizó a Lucía más que nada. Lucía había pasado las últimas semanas convenciéndose de que aún tenía el control. Que el acelerado pulso cuando Alejandro la tocaba no era nada. Que la calidez en sus ojos cuando la miraba era solo parte de la actuación. Que el segundo, y tercero, y cuarto beso habían sido errores. Pero no era una tonta. Ya no. Esto era real. Y eso era un problema. Todo comenzó a desmoronarse una fresca noche de otoño. Lucía y Alejandro regresaban de otro evento de alto perfil, sus manos entrelazadas fuertemente mientras entraban al ático. Pero en el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, la tensión se rompió. Alejandro la atrajo contra él, su aliento cálido contra su piel. No puedo seguir haciendo esto, murmuró, su voz áspera. El corazón de Lucía latía con fuerza. ¿Hacer qué? Fingir. Sus labios encontraron los de ella antes de que pudiera responder, y esta vez, ella no lo resistió. No quería resistirlo. Porque estaba cansada de mentir. Porque todo dentro de ella gritaba que esto ya no era solo un arreglo. Pero incluso mientras se fundía en él, la realidad se estrelló contra ella. Esto no era real. No podía serlo. Porque no importaba cuánto quisiera creer lo contrario, al final del día. Ella seguía siendo solo un contrato. A la mañana siguiente, Lucía despertó al sonido de voces apagadas. Frunciendo el ceño, se puso una bata y caminó hacia la oficina de Alejandro. Valeria estaba allí. También Ricardo Vargas, el hombre que intentaba arruinarlos. Tenemos evidencia, decía Ricardo. Varias fuentes han confirmado que este matrimonio es un fraude. Si no renuncias a Navarro Industries voluntariamente, la Junta no tendrá más opción que actuar. El estómago de Lucía se desplomó. Sabía que esto era un riesgo. Pero escucharlo dicho en voz alta se sentía como si le arrancaran el suelo de debajo. La voz de Alejandro era peligrosamente tranquila. No tienes pruebas. Ricardo sonrió. Veremos qué dice la prensa cuando descubran que tu esposa era una maestra de escuela ahogada en deudas antes de convertirse mágicamente en la señora Navarro. Lucía se estremeció. No estaba avergonzada de su origen. Pero escuchar eso usado como munición, como un arma para destruir a Alejandro, hizo que su sangre hirviera. Deberías saber algo, Vargas, dijo Alejandro fríamente. Si vienes por mí, te destruiré. Ricardo simplemente sonrió. Ya veremos. Con eso, se giró y salió.
El silencio que quedó fue sofocante. Las manos de Lucía se cerraron en puños. ¿Qué hacemos ahora? Alejandro exhaló lentamente. Esperamos. Eso es todo, exigió. Su mandíbula se tensó. ¿Qué quieres que diga, Lucía? No lo sé, espetó. ¿Que esto valió la pena? ¿Que no mentimos al mundo entero por nada? Sus ojos se oscurecieron. ¿Fue una mentira? Ella se congeló. Todo dentro de ella gritaba que no. Pero no podía decirlo. No cuando sabía cómo se suponía que terminaría esta historia. La caída llegó más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. Al día siguiente, los medios estaban por todas partes. Los paparazzi rodearon el ático. Las especulaciones se descontrolaron. ¿Fue todo una mentira? ¿Engañó Alejandro Navarro al mundo? ¿Quién es realmente Lucía Morales? Y luego llegó el golpe final. Un documento filtrado. Uno que detallaba su contrato. El aliento de Lucía se desvaneció mientras leía las palabras impresas en blanco y negro. El mundo lo sabía. El dinero. El arreglo. La verdad. Todo. Y ahora, todo había terminado. Esa noche, Lucía empacó sus maletas. No estaba huyendo. Se estaba yendo antes de que él pudiera. Antes de que pudiera romperla por completo. Antes de que se permitiera creer, aunque fuera por un segundo, que él le pediría que se quedara. Alejandro apareció en la puerta. «Te vas», dijo con voz plana. Lucía forzó una sonrisa. Ese siempre fue el plan, ¿verdad? Su expresión no cambió. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta se sintió como un cuchillo. Lo que quiero no importa, susurró. Alejandro se acercó más. Para mí sí. Su garganta se apretó. Alex. Sus dedos rozaron su muñeca. Dime que te detenga. El aliento de Lucía se detuvo. Este era el momento. El momento en que todo cambiaba. Si se quedaba, no solo se quedaba por él. Se quedaba por sí misma. Y eso la aterrorizaba más que nada. Así que hizo lo único que pudo. Se giró y se fue. Lucía nunca esperó volver a saber de él. Pero una fresca noche de primavera, mientras limpiaba el mostrador de su nueva cafetería, su teléfono vibró. Casi lo dejó caer cuando vio su nombre. Alejandro Navarro. Con el corazón latiendo con fuerza, respondió. ¿Hola? Una pausa. Luego. ¿Dónde estás? Tragó con fuerza. ¿Por qué te importa? Porque su voz era áspera. Cometí el mayor error de mi vida dejándote ir. Lucía cerró los ojos. Alex. Te amo. Su aliento se detuvo. No me importa el contrato. La empresa. Nada de eso. Su voz era cruda, real. Solo te quiero a ti. Silencio. Luego. ¿Dónde estás?, repitió. Los labios de Lucía se curvaron. Ven a buscarme. Alejandro la encontró. No en un ático. No en el caos de Wall Street. Sino en una pequeña cafetería en una tranquila calle de Nueva York, donde ella pertenecía. Y cuando entró por esa puerta, Lucía supo. No se trataba del dinero. No se trataba de un acuerdo. Se trataba de ellos. Y esta vez. Era real.